¿Puede Dios ser movido a misericordia? Edición 22, Lucas 15:20. El texto griego, la versión corriente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Error de traducción. El verbo esplangnizse es tiempo aoristo voz pasiva. La traducción es equivocada. Lo que dice este texto griego es: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre, quien es misericordioso, y por eso corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Puede Dios ser movido a misericordia? Definición de misericordia. Misericordia es no dar a alguien lo que le corresponde según la ley, sino darle el bien que no le corresponde. Dios, su ser, su obra, su actividad. Dios es el ser eterno, quien no cambia. Una de las cualidades o características de la persona de Dios es su misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. De esta manera Dios nos enseña que su misericordia es eterna, inmutable, no cambia. Dios en sus hijos produce arrepentimiento de varias maneras. El arrepentimiento es una condición permanente y constante que Dios regala, que Dios produce en sus hijos desde el momento cuando Él los adopta como hijos. En el libro de Amós capítulo 4, Dios nos enseña diversas cosas que Él utiliza para producir arrepentimiento en nosotros. En Amós 4:6, Dios dice que Él produce arrepentimiento mediante el hambre, la falta de pan. El hijo perdido, pródigo como se conoce en Lucas 15, ya había sido resucitado. Por eso era hijo, porque Dios es Dios de vivos espirituales y no de muertos espirituales. El hijo perdido, pródigo como lo llama corrientemente, estaba perdido, enfermo espiritualmente. Dios obró en el hijo perdido el arrepentimiento mediante el hambre que lo hizo padecer. El problema de este texto de Lucas 15:20 es un problema de traducción de griego al español. El verbo esplangnizse es tiempo aoristo, voz pasiva. El tiempo aoristo da a entender lo eterno e inmutable de la misericordia de Dios. La voz pasiva expresa esta cualidad de la persona de Dios. No es que fue movido a misericordia, sino que Dios es misericordioso. Entonces, si fuera posible mover a Dios a tener misericordia mediante arrepentimiento o expresiones como: Señor, ten piedad de, el Señor tenga misericordia, eso significaría que Dios no es Dios, que Dios es mentiroso, porque Él afirma que su misericordia es eterna e inmutable, que las personas son superiores a Dios. Afirmar que Dios puede ser movido a misericordia es blasfemar contra Dios. Blasfemar contra Dios es batallar, combatir, contradecir, desechar, despreciar, negar, maldecir, oponerse a la persona de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, a su ser, a su obra y a su actividad y a su palabra en los idiomas originales. Por lo tanto, Dios no puede ser movido a misericordia, aunque las traducciones equivocadas digan que sí.